era el fantasma de un obstinado alquimista que en vida se apartó en medio de su soledad a experimentar las fórmulas y vericuetos mágicos, no solo tratando de conseguir la ansiada receta para crear y fundir el oro en cantidades fantásticas, sino también para curar todo tipo de enfermedades, hechizos, brujerías y males de los habitantes del sur de la fría Bogotá de inicios de los 60, cuando las medias nueves aún se servían a las 5 de la tarde y en las casas se sentaban las familias alrededor de la mesa del comedor o de la cocina, soplando y sorbiendo un agua de panela o un chocolate bien batido, acompañado por un trozo de pan, y si se contaba con mejor suerte, saboreando un buen pedazo dilatado y fundido de queso campesino. ¡Vengan a tomar las 11! Nunca supo cuándo, por qué, cómo, ni a qué hora murió. Solamente tenía un último y vago recuerdo de estar como lo hacía todos los días, inmerso en la experimentación y preparación de sus pócimas secretas, en un pequeño y aislado apartamento marcado con el número 003, en el último rincón de un húmedo sótano, el cual llamaba él mismo el cuarto de las cucarachas, donde pudo acondicionarse instalando un laboratorio personal al lado de su cama y un armario sin cajones, domicilio que había logrado alquilar a muy bajo precio hacía casi 10 años atrás en una antigua casona de más de 20 habitaciones compartidas en un segundo y tercer piso por un dinámico y bullicioso inquilinato donde se movían como enjambres más de 10 familias de los estratos 1 y 2. En el primer piso, una familia conformada por 5 personas que a su vez compartía la parte trasera de toda la planta baja con la dueña de la antigua mansión, que aunque pernoctaba en una diminuta piecita en el tercer piso, de día trabajaba con 2 de sus ayudantas en una pequeña industria fabricando todo tipo de pólvora, pitos y buscaniguas, allá en la parte más alta del cerro del barrio Las Lomas. Esa mañana el profesor Kendoki recuerda muy bien lo soleada que era y se levantó con una importante premonición de que algo nuevo e impensable le iba a ocurrir, cambiándole la vida por completo. Por esta razón, se despojó de la barba de 8 días, dejándose solamente unas largas patillas acompañadas por un bigote tal y como lo había visto en unas revistas de guerra a un famoso líder alemán que no se acordaba muy bien del nombre. Se cepilló los dientes, se puso el único traje negro que tenía y que utilizaba para ocasiones especiales y se lustró los zapatos muy bien con una pizca de petróleo crudo. Muy buenos días, profesor Kendoki. Le saludaban los vecinos respetuosamente y con cierto recelo cuando le veían bajar por la loma luego de que su fama se regara como la espuma, después de que al rugoso peluquero del barrio, que parecía un antiguo acordeón vallenato y contado por él mismo, le enviara todas sus arrugas pa'l chorizo. ¿Y eso cómo? Por un antiguo preparativo que el profesor había aprendido a elaborar desde muy pequeño mirando a unos sucios gitanos que dormían dentro de una carpa en el patio trasero del lote donde vivía con su madre. Era de lo más sencillo que para esas fechas se elaboraba, pues tenía como base los testículos de un cucarrón joven revuelto con la crin de un burro en celo. Pero ese preciso día, se acuerda muy bien que también se había colocado para salir su elegante y cepillado sombrero barbicio negro y que le hacía lucir mucho más joven. Con una pequeña inclinación de cabeza correspondía a los no pocos saludos del vecindario, que le aguardaba un temor casi que religioso, pues era solemne el mandamiento entre la vecindad de por ningún motivo fastidiarlo o hacerle dar una rabieta inesperada que lo incontrolara por completo y le hiciera en un solo segundo
desaparecer el barrio entero con el solo chasquear de sus dedos. Mas sin embargo, cuando veían que daba la vuelta a la esquina, se quedaban cuchicheando entre ellos del extraño ser que no solo salía de su consultorio, sino contadas veces al mes. Muchos aseguraban que debido a no recibir habitualmente el rayo del sol, se debía al extraño color de su piel blancuzca y cobriza como la de un fantasma. Pero también, y esto para su bien, susurraban que la sabiduría con que contaba era más que milenaria y ni más ni menos la había sustraído directamente del espíritu y la sapiencia del mismísimo rey Salomón y la de Arquímedes juntos. Pues no eran pocas las personas que los fines de semana concurrían a su oficina a que les destaparan las vísceras, les destrancaran la enjundia o les apartara las malas energías del éter. Muchos iban para que sus seres queridos volvieran y otros para que ya no volvieran nunca más, otras para que no les saliera bigote y algunos para saber si el ser amado aún los deseaba. Con el tiempo, y para tratar de aumentar sus ingresos, comenzó a vender velones de colores para atraer las energías limpias del cosmos. Agua viva traída directamente del mar muerto y que servía para espantar los espíritus chocarreros. Y algunos extractos de perfumes consagrados con una lágrima de la misma diosa Juno para atraer al ser amado. También leía de la mano y decía comunicarse directamente con las almas de los difuntos, ya sea en los cielos o en los profundos infiernos. Por el olor de los gases de una persona, sabía perfectamente cuántos años le quedaban de vida. Y en el escupir, descubría cuántos hechizos activos tenía cada cristiano. Las únicas ocasiones en las que se le veía salir de su oficina eran cuando debía visitar la plaza de mercado para comprar la provisión del mes, además de unas cuantas pitayas para conservar su estómago siempre funcionando, y otra para visitar las librerías en busca de los textos que le instruirían en las claves del ocultismo, magia blanca, tratados de esoterismo y alquimia de los últimos tiempos. Una vez conseguía lo que requería, salía apurado por entre las grutas basurientas y los meandros malolientes tupidos de gentes sospechosas en los locales comerciales de San Victorino para tratar de adquirir en los antros secretos de los indios del Putumayo y los vendedores de las materias primas clandestinas inmundas los ingredientes que le hacían falta para tratar a sus pacientes con insumos de experimentación y prueba, o también en busca de la piedra filosofal y la preparación de cantidades fantásticas del mismísimo oro, el mismo con que cumpliría su sueño de tener su propia clínica, blanca y espaciosa. Esa calurosa mañana, después de llegar de hacer las compras del mes, y de eso también se acuerda como si hubiese sido ayer, se cambió de ropa y se colocó su ajuar blanco de pie a cabeza y sobre él su bata blanca clínica, que cerró de arriba a abajo, su tapabocas y sus guantes de caucho blanco. Luego prendió la estufa a gas y alistó los materiales para elaborar esa importante receta en busca de dar marcha, o mejor dicho, de despertar el adormecido 90% del lóbulo izquierdo de su cerebro, fórmula que le tenía muy motivado desde hacía varias semanas y que encontró por accidente en una de las notas que proporcionaba San Cipriano en su libro místico Ritos y sortilegios para despertar la mente, el cerebro y la sapiencia en los seres superiores. Después de añadirle 10 gotas del zumo de un churro cocinado al baño María recién nacido a 10 pelos de gato virgen, lo revolvió muy bien y le adicionó 10 lágrimas de cocodrilo y 3 gotas de babas de caracol, que por cierto había invertido un enorme tiempo en obtener este último. Hirvió todo revolviéndolo de vez en cuando alrededor de media hora antes de dejarlo orear
por otra media más, mientras que en una sartén batía media taza de orines de caballo recién levantado. En el otro quemador tenía calentando a fuego lento un cafecito que pensaba tomarse acompañado con una arepita después de beber la amarga pócima. Eran las 11:45 de la mañana y trazó rápidamente en el piso con la punta de un pedazo de tiza mineral una estrella de 5 puntas y esperó a que fueran las 12 para, según el método, absorber de lleno el cambio de energía de ese mediodía. Cuando el reloj marcó las 12 en punto, con premura se paró en medio de la figura mirando con dirección al norte y tomó una bocanada de aire que después soltó muy despacio. Comenzó enseguida a recitar lentamente el conjuro mágico con que había de acompañar la toma. Levantó la totuma con el preparativo aún tibio y lo bebió de un solo sorbo. Todo, sin dejar en la base del totumo una sola gota. Inmediatamente sintió ese pesado sopor del que también se acordaba muy bien y que se fue convirtiendo primero en un largo bostezo, después en ese pesado sueño que aún recordaba gratamente, el mismo sueño que se fue alargando más y más hasta que finalmente se convirtió en eterno. Y es que hasta ese preciso momento tuvo el don del recuerdo. De ahí en adelante, y por un espacio cercano a los 2 días, se le borró totalmente la película de su existencia, o mejor dicho, de estar en este mundo de los vivos. Él mismo lo mencionó en su tiempo, con un "y hasta ahí me acuerdo". El distraído profesor nunca reparó de lo sucedido en ese muy acalorado mediodía. Después de tomar el bebedizo que lo privó, adormeciéndole hasta los tuétanos, no se acordó de que la estufa a gas había quedado calentando el que sería su último cafecito. Pero la bendita tanqueta continuó sin ningún reparo, cociendo la olleta vacía después de rehervir el café, que al derramarse apagó el quemador. Los gases liberados por la estufa, aún prendida, comenzaron a recorrer muy despacio su laboratorio y todo su departamento. Luego el de enseguida y después todo el sótano. Cual fantasma indiscreto, el gas nocivo fue subiendo transparentoso y lánguido por las escaleras hasta llegar al primer piso, transitando con su espectro letal toda la fábrica de pólvora, los pasadizos y los patios. Luego se fue remontando al segundo piso, saturándolo todo de su pesado gas y recargando todo de sí, cada rincón, cada espacio secreto del anticuado caserón. Por fin arribó al tercer piso, donde la setentona dueña de la polvorería cambiaba la velita con que alumbraba el cuadro de Santa Bárbara, patrona de los fuegos artificiales, y todo lo que hiciera. Ya se podrán imaginar lo que aconteció. 2 días después, sintió que una fuerza extraña lo reseteaba. Al abrir los ojos, ya no se encontraba en el subterráneo de aquella vieja casona del Cerro de las Lomas, que fue prácticamente borrada del mapa, sin unos 300 metros más abajo, a donde fue a caer su lisiado espíritu, o mejor dicho, su aporreado fantasma. 300 metros abajo del cerro, a donde precisamente quedaba ubicado el anticuado, monumental y siempre cercado de bosques Hospital San Carlos. Según el mismo profesor Kendoki, había conseguido con este repentino cambio un adelanto significativo al conseguir la ansiada eternidad sin tener que seguir dependiendo de morir o de vivir en un cuerpo lleno de desperfectos, de hambre insaciable, con averías digestivas, de enfermedades y dolores o envidias o deseos insatisfechos. Y aunque creía recordar muy bien la receta utilizada para convertirse en todo un fantasma, ya no tendría que preocuparse por volver a prepararla o por vender la fórmula.
ahora el presente, el pasado y el futuro ya no tendrían importancia. Sonrió cuando pensó en que ya no tendría que comprar mercado ni pedir rebaja en las pitayas para su estreñido, sonoro y oloroso estómago, que a veces se le convertía en un verdadero dolor de cabeza. Esta vez por fin habitaría, como era su sueño, en una nueva morada, blanca y espaciosa, sin tener que preocuparse por el alquiler ni los servicios, y menos por vecinos escandalosos, canzones o chismosos. Al principio recorría a diario los largos pasillos del hospital, sintiéndose otro doctor más, erguido y con las manos atrás, aprovechando el ajuar, la bata, el tapabocas y los guantes que quedaron acondicionados a su cuerpo como si fueran parte de su misma piel y para siempre, blancos como la nieve, o mejor dicho, como una nube. Su nueva condición le había comenzado a gustar sobremanera, ya que irónicamente y gracias a ese golpe del destino se había vuelto un poco más humano, conociendo a diario y de cerca el dolor de las personas, al igual que el amor por la familia, el cual no quiso ni pudo disfrutar en vida. Aprendió técnicas, operaciones quirúrgicas, trasplantes, partos y otros procedimientos, así como la prescripción de medicamentos y muchas terapias para alargar el buen funcionamiento de los órganos, el corazón o de los pulmones. En su tiempo libre, chequeaba con curiosidad los problemas del director del hospital. Se enteraba de las sábanas que colocaban en las camas sin siquiera lavar, de la comida que los pacientes dejaban en los platos sin tocar y que era vendida en los kioscos cercanos para elaborar empanadas, papas rellenas y pasteles de yuca. También estaba al tanto de los amoríos entre las enfermeras con los médicos, entre las aseadoras y los ascensoristas, y de los choferes de las ambulancias con las secretarias de las oficinas. Sin embargo, al no tener que dormir y pasados los años, había comenzado a extrañar a alguien con quien compartir sus lánguidas horas de transitar el amplio dispensario, ojalá de la mano, como había aprendido en esos largos años que lo hacían los enamorados que llegaban a visitar sus familiares y luego se sentaban a ver caer la tarde bajo los eucaliptos y pomarrosos. De noche observaba esos enormes pasillos y extensos salones que quedaban enteramente desocupados, totalmente solos, y que por alguna razón se hacían más grandes y bellos, estando tan oscuros, desiertos y callados, con toda esa cantidad de hermosos atardeceres desperdiciados y que se iban yendo uno tras otro sin contemplar, perdiéndose en el horizonte cada tarde, cada mes, cada año, en crepúsculos que iban desapareciendo por detrás de la antigua loma donde vivió por años. Algunas veces veía con nostalgia despedirse la tarde, acompañada por el triste sonar de campanas de la pequeña iglesia que se construyó sobre el terreno donde se ubicaba la antigua casona y que fue declarado Campo Santo. Desde los amplios prados del hospital, recostado sobre la hierba, divisaba cientos de atardeceres, inmerso entre los espesos follajes naranjas y amarillentos de los grandes setos y nogales que el bosque de San Carlos había conservado por cientos de años, como se hace en cada paso por esta vida, unos marchitándose ya inclinados y cansados, mientras que otros creciendo exuberantes y llenándose de vida. Un buen día, y pasados los años, recorría la sala norte de urgencias cuando de repente una jefe de enfermería dejó caer una pesada bala de oxígeno, por accidente, cerca de donde él caminaba. El profesor Kendoki de inmediato, y por fuerza de sus reflejos que aún mantenía innatos, se inclinó por instinto para no dejar pegar la bala contra el piso y vaya sorpresa, fue capaz de detenerla antes de que se estrellara, agarrándola fuertemente entre sus manos, o mejor dicho,
entre sus guantes blancos y enseguida la puso en pie. Los dos gritos descomunales, el de la jefe y su colega, recorrieron los enormes bloques sur y norte, dejando tanto al cuerpo médico como a pacientes encargadas de limpieza, visitantes y otras personas absortos mirándose unos a otros, quedando la pregunta en el aire de lo ocurrido. El profesor Kendoki sonrió no solo porque en adelante se convirtió en un fantasma famoso en el centro hospitalario, sino porque había conseguido otro más de sus grandes avances: permanecer en el mundo de los espíritus, pudiendo ingresar transitoriamente al de los vivos. Se dedicó a poner primero orden a los médicos que insistían en tocarle las nalgas a las enfermeras hermosas. Les soplaba en la oreja o les movía alguno de sus instrumentos hasta que comprendían y dejaban de hacerlo. A los enfermeros que tenían a más de una practicante en enfermería como novia, burlándose de las ingenuas, cuando se encontraban peinando sus cabellos o arreglando sus delicados rostros, llenaba de vaho el espejo enfrente de ellos mismos y les escribía con el dedo: chino coqueto. Por supuesto, esto hizo que muchos dejaran de molestarlas y se convirtieran en hombres maduros y serios. De esta manera se fue arreglando paulatinamente el servicio del hospital, situado al sur de la capital, hasta el día en que fue declarado mejor centro hospitalario de Bogotá. En ese año, por supuesto. Una tarde en que pensativo se paseaba, deleitando el canto de los trepatroncos y los gorjeos de las palomas a través de los cúcharos y los quicuyos que preceden el edificio norte, vio a lo lejos a una hermosa criatura de pelo largo y rubio, pero que extrañamente el viento no movía, sentada sobre una piedra. Se acercó a ella al escucharla dialogar con unas flores de color amarillo y grana que habían brotado y florecido solas en un lugar apartado sin que nadie las regara. Pero ¿por qué motivo las tengo tan cerca de mí, siendo tan frescas y bellas? Y aún así no puedo tocarlas, o tan solo olerlas. Y esto fue ni más ni menos lo más importante que jamás pudo, puede o podrá recordar por el resto de sus siglos. El profesor Kendoki en ese momento quedó maravillado y mudo. Simplemente dejó aclarar su garganta para llamar la atención de la joven. La hermosa mujer volteó el rostro y también, sorprendida, con los ojos apagados pero llenos de vida, le miró confundida. Entonces fue en ese momento, en ese preciso momento, en que él supo que ella también se encontraba inmersa dentro de su cosmos, atrapada en el tiempo, convertida en un fantasma y, al igual que él, para el mundo de los vivos, estaba muerta. El profesor Kendoki, en ese momento y por primera vez en su larga vida, se sintió pleno.